y en particular de la docencia. Así que excelente, esa fue mi experiencia anterior y bueno, esperando aprender algo más y compartir algo más en este segundo módulo. Y aprovecho para recordarles que no nos mandaron el certificado del primer módulo. Tengo que tirarles Gracias. de las orejas porque eso lo hace la Secretaría Administrativa de la facultad y yo cada vez que los veo les reitero el pedido, ya, ya, ya vamos, ya vamos. Este, pero efectivamente voy a volver a reiterarlo porque ya ha pasado bastante tiempo y no es una cosa, si bien es una cosa trabajosa, pero ahora llevan firma electrónica, etcétera, así que tampoco es para tanto. Así que te agradezco, Tete, porque además yo no me voy a enterar. Nosotros acá no nos vamos a enterar si cuando les lleguen, porque no nos van a llegar a nosotros, sino que pasan ya directamente. O sea, nosotros pasamos las listas y vamos pasando las listas pero ya está, o sea, ahora estaban todos los que cursaron. Eh, Así que ya están pedidos ya hace meses, desde antes de las vacaciones. Así que te agradezco y cuando le lleguen nos mandan un mensajito de festejo. Eh, Sí, 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 muchas gracias, muchas no, gracias. no, no, gracias, gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera alguna petición también en relación a temas? Porque si bien el primario que habíamos acordado cuando cerramos el primer módulo tenía bastante que ver con los concursos y otros trámites, eh, incluso como los circuitos de los trámites administrativos, de los reclamos, de las quejas, que nos parece también muy importante porque uno a veces nos llega, bueno, pero yo ya presenté nota, pero nosotros sabemos que muchas veces las notas quedan y que hay que ir reclamando de distinta manera, incluso en algunos casos, obviamente, con abogado. Este, digo, por ejemplo, en el caso del pago de los retroactivos, cuándo se puede reclamar, cuándo no se puede reclamar, qué cosas uno puede esperar, porque en general en la universidad y en la UNJO en particular, que es una cosa un poco hogareña, eh, uno tiene confianza y dice, bueno, hay que esperar un poco, pero por ejemplo, no es lo mismo esperar una liquidación salarial cuando uno ya está designado que esperar una designación que a veces tarda muchos meses mientras uno está dando clase. No es lo mismo porque efectivamente cuando uno hay una demora en liquidar un salario, cuando ya uno está designado, de todas maneras tiene derecho adquirido y tienen que pagar el retroactivo, que cuando, como nos pasa muchas veces, lo que se demora es la designación y ahí es nuestra palabra contra la de ellos, es muy difícil, o sea, no se genera esa deuda con el trabajador si no está designado. Muchas veces hemos encontrado casos de compañeros que vienen dando clases ya hace un año o año y medio sin designaciones. Y eso sí que es muy complicado. Bueno, mientras, no sé si alguien más quiere hablar, contar, pedir. Bueno, si no hay más intervenciones, les cuento un poco. Eh, yo pensaba que hoy estamos muy todavía impregnados, por decirlo de alguna manera, impregnadas de lo que ha venido siendo el proceso más reciente de esta semana, la aprobación de nuestra ley, el veto y finalmente la confirmación ayer, que espera al 2 de octubre la confirmación en el Senado, más la ley de presupuesto, todo ahora. Por lo tanto, me pareció que no podíamos empezar muy directamente con cuestiones más permanentes, más estructurales, como los concursos o la tramitación de notas, sin dedicarle un rato a hablar en particular de este momento tan crucial, porque además
incluso intercambiar, porque en esto, digamos, las cuestiones eh, en curso más inmediatas de cuánto va a estar el dólar y qué va a pasar con la economía, eh, que lo podemos hacer y que es muy interesante, a ver qué opinamos cada uno, son opiniones, ahí ya no hay tanto análisis científico, pero entiendo que todos estamos escuchando todos los días la radio, los diarios, tratando de informarnos, y en mi caso, por lo menos cierto dispositivo de escucha particular, porque yo me he dedicado a la historia económica y a ser docente en económicas de la UBA durante casi 30 años, por lo tanto, tengo algunas cosas para decir puntualmente, pero en todos los casos, en principio, me pareció que no estaba tan a disposición las cosas más concretas de la ley de financiamiento, o sea, todos hablamos de la ley de financiamiento universitario y decimos que es integral, que fue presentada por todos los sectores, etcétera, etcétera, pero en gran parte no conocemos lo que dice en particular, entonces me pareció un poco interesante que veamos en concreto qué dice y por qué fue vetada, porque el veto también tiene muchos ribetes que para mí cuando lo leí en particular me parecieron muy interesantes, realmente, muy curiosos, podría decir, no solo interesantes. Perfecto. También saludo ahí a Daniel Rosenblit, nuestro secretario general, y le agradezco su presencia virtual. Me pareció que podíamos empezar un poco por ahí. Eh, Después, si tienen preocupaciones más puntuales, tienen alguna urgencia, por ejemplo, manden mensajito que nosotros los leemos y le dedicamos un rato. Pero si les parece bien, bueno, por supuesto, nos hemos visto en la marcha, que ha sido nuevamente una de las marchas más grandes, históricas en Jujuy. Ya la del 23 nos había, del 23 de abril del año pasado nos había deslumbrado y entusiasmado, y esta fue más o menos del mismo porte, se vio un poco más reducida porque hubo una menor participación, pero por la propia situación interna de los movimientos sociales que todavía aportaban grandes contingentes en abril del 2024 y hoy tienen más dificultades de movilización, ¿no? Más dificultades económicas, más dificultades de todo tipo, y también por esta cosa medio rara que vimos, que es que la CGT decidió hacer una marcha paralela y convergió con la nuestra, pero ya en la Plaza Belgrano, ¿no? Entonces eso también daba la impresión de un poco más chica esta marcha en relación a, a la del 23 de abril, pero cuando uno junta, digamos, esto de la universidad, era bien nutrida y con el acompañamiento de los organismos de derechos humanos, etcétera, igual de comprometido, digamos, y fue una marcha además muy conmovedora porque suma a los compañeros de la salud y por la presencia en nuestra provincia, en el foro en defensa de la salud pública de los compañeros de el Hospital Garrahan y el Laura Bonaparte y el Posadas, ¿no? Y eso le dio un carácter todavía más unitario y más potente porque entendemos que hoy esa lucha, bueno, va a quedar históricamente ya unida, ensamblada a la lucha de la universidad. Las leyes aprobadas conjuntamente, vetadas conjuntamente, reaceptadas conjuntamente. Pastor, un segundo, ¿te fijas porque hay un mensajito? Perdón, porque yo hasta ahí no... ¿No? ¿Hay un mensajito nuevo abajo? Sí. ¿Cómo? Una persona más. Ah, pero una persona nada más. No, pensé que había un mensaje. Hola, hola, ¿cómo suena? ¿Se escucha? Perfecto, suena maravilloso. Ah,
Qué bueno, estamos estrenando equipamiento para Eso la ya conectividad dije, aérea. sí. Qué No, tiene bueno, una bueno, felicitaciones. fidelidad impresionante. Salud, Daniel, y a todos los Salud, compañeros salud. y No tengo para compañeras. brindar, pero ahora me estoy preparando un café. Salud para todos, simplemente saludar, saludar porque a todos y a todas los participantes, porque, bueno, estamos en momentos que me parece que son muy importantes, muy movilizantes. Bueno, como comentaba Gaby, la marcha de ayer también una marcha histórica y el mensaje este de la unidad y que nos permite ser más fuertes y ser más resistentes, ¿no? Salir con salud, estar en la calle y contra el veto en general, y tiene que ver no puntualmente con la educación, sino con la forma que nos está proponiendo el futuro, ¿no? A través de vetar a la sociedad y vetar la salud, la educación, los jubilados, los discapacitados. Así que celebrando esta lucha, esperando también que en esta lucha que continúe tengamos también otros logros, que es justamente el financiamiento adecuado y que podamos tener un salario digno. Digamos, hoy tenemos un 45% de nuestros docentes con salario por debajo de la línea de indigencia y otro tanto que completamos un 71% de docentes pobres, con salarios de pobres. Así que esta situación es muy alarmante y está muy bueno que podamos reunirnos y reunirnos en distintos espacios como este también, que es un espacio de capacitación. Así que, bueno, que tengan muy buenas tardes y que disfruten de esta jornada. Así que muchas gracias a todos y un gran saludo. Gracias, Gaby, también. Quiero decir además, quiero comentar que estas cifras que da Daniel no están sacadas de la galera, tienen que ver con una información que finalmente, después de prácticamente un año de pedirlo, la universidad, la UNJU nos brindó, y que están siendo difundidas y que han sido muy útiles y que han sido presentadas en el Congreso de la Nación en la intervención de ayer del diputado Vilca. Por lo tanto, estamos muy orgullosos y que hemos sido además nombrados en el recinto del Poder Legislativo Nacional el aporte de Adiunju y en particular, además, la información aportada, y hoy salió lo mismo en página 12. Por lo tanto, nuestra eh, asociación está contribuyendo a un conocimiento y a una lucha a escala nacional, nos pone también muy orgullosos, y también este trabajo que se ha tomado Daniel de hacer las cuentas, digamos que a veces sirve mucho, porque a veces parece que cuando uno solo da dimensiones, mucho, poco, grande, chico, no se toma realmente dimensión de que nosotros teníamos al mes de julio casi el 50% de los docentes con salarios menores a 500.000 pesos, ¿no? Con lo que eso hoy significa. Así que eso me parece importante que todos y todas lo conozcan. Bueno, si entramos un poco a este proyecto de ley, la ley todavía no está, porque eh, todavía no está publicada en el boletín oficial, porque ha sido vetada. Por lo tanto, cuando uno busca, lo que encuentra es este proyecto de ley, y que está firmado. Es muy interesante eso, porque es la primera ley firmada por el CIN, por la FUA, la CONADO Histórica, FEDUN, FACDUT, que es la asociación, la Federación de Asociaciones Tecnológicas, la CETERA, la UDA y FATUN, que es el gremio no docente, la Federación de los No Docentes. Eh, Eso ya de por sí es una gran diferencia, eh, y tiene por objetivo garantizar la protección y el sostenimiento financiero. No dice mucho más, ¿no? O sea que en eso, eh, digamos, tampoco abundan demasiado porque es conocido. Lo que plantea la ley, básicamente, no la vamos a leer, está entre los materiales del curso. Ustedes saben que
Ya en el primer módulo fuimos dejando reglamentos, una serie, bibliografía, etcétera, dentro de la carpeta de materiales del curso, y esto ahora también ya está ahí. Tiene un artículo tercero, cuarto, quinto, que son, digamos, las exigencias de recomposición salarial, ¿no? Que tienen que ver con la obligación del Poder Ejecutivo, y esto es yo digo, una curiosidad. Cuando se discutió este proyecto de ley, se cuestionó justamente que no podía ser que la paritaria, la convocatoria paritaria no es ámbito del Poder Legislativo, lo cual es cierto, pero lo único que muestra esto no es que se está haciendo una cosa por fuera de la ley, una cosa ilegal, sino que la preocupación y el rechazo de una patronal como es hacia nosotros como el Poder Ejecutivo Nacional, de no llamar a paritaria, bueno, hay que recurrirse al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a lo que te queda de poderes, para que se obligue al Poder Ejecutivo a cumplir con su obligación como empleador, que es llamar a paritaria y terminar la paritaria, porque nosotros hasta octubre del año pasado hubo llamadas a paritarias que todas quedaron en la nada, porque después se terminaba, además muestra esto una cosa que venimos viendo, perdón que yo por ahí salte de un tema a otro, pero hemos estado escuchando en las distintas declaraciones, en los programas periodísticos, un problema aledaño más allá de la política del gobierno, de cierta falta de experticia en el gobierno. O sea, todo el mundo sabe que la paritaria es una negociación, por lo tanto se abre, un sector ofrece, el otro sector rechaza, el otro sector vuelve, acomoda la oferta, y el otro sector replantea, es así, y lleva un tiempo. Acá era una demanda, una oferta sobre una demanda que se hacía pública, pero que ni siquiera se llegaba a presentar con claridad, se rechazaba la demanda del gobierno, listo, se cerró la paritaria. Es una locura. Es desconocer lo que es una paritaria. Una paritaria es una negociación. Y es una negociación justamente, además, en donde desde la legislación laboral, y esto lo veíamos nosotros en el primer módulo, como todos trabajadores, la legislación supone que somos el sector más desprotegido. Por lo tanto, negociando con un sector más poderoso, en este caso el más poderoso de todos, el Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, lo que trata la legislación es de salvaguardar y levantar, digamos, el sostener al más débil para equiparar, porque no puede haber negociación entre desiguales. Si vos tenés un poderoso y un pequeñitito, no hay manera de negociar nada, uno impone y el otro acata. Por lo tanto, la legislación lo que hace es sostener, engordar, digamos, solventar al más débil para que pueda negociar de igual a igual. Es decir, que este dice una cosa y este dice otra, y como son iguales, este no puede decidir otra cosa, tiene que seguir negociando. Bueno, ignorancia total de la legislación, de la política, de ignorancia o desconocimiento, o que les importa un pito, digamos, lo que sea, eso no se cumple. Por lo tanto, en todos los casos, uno dijo tal cosa, uno dijo el 1%, nosotros dijimos el 20%, ahí se acabó. Hasta que en
Ahora no me acuerdo muy bien la secuencia, pero me parece que en noviembre no hubo nada, en diciembre dijeron, bueno, el aumento, no, aumentó cero, y después creo que recién en enero hicieron una recomposición, perdón, tendría que haberme fijado bien la secuencia, este, ya sin ninguna paritaria hasta el momento, o sea que ya llevamos casi un año sin ni siquiera apertura, llevamos casi 2 años sin terminar una paritaria, pero llevamos casi un año sin ni siquiera apertura. Quiero decir además que históricamente, la CONADE histórica, pero todas las federaciones, tienen largos listados de reclamos paritarios que exceden el salario. Ya teníamos este problema del gobierno anterior que hacía una propuesta, conseguía que algunas federaciones firmaran y cerraba la paritaria, con lo cual hay reclamos que tienen que ver con las jubilaciones, con las condiciones de trabajo, con los compañeros preuniversitarios, con una cantidad de cosas que no teníamos ni siquiera antes oportunidad de discutirlo, de seguridad, de conectividad, digo, hay un montón de cosas en la paritaria eh, nacional que llevan ya años, porque anteriormente, digamos, hasta el 2023, se entendía que la paritaria regulaba solo los salarios, entonces se acordaba por lo menos con algunos y cerraba la paritaria, ahora ni siquiera eso, no podemos ni siquiera presentarlo, porque no hay nada. Bien, entonces esto es lo que dice el artículo 3º, que debe llamarse a paritaria, en que esas paritarias deben garantizar la recuperación del poder adquisitivo al 1 de diciembre. Entonces el artículo 4 habla específicamente de las paritarias docente y no docente. El artículo 5 llama a los gastos de funcionamiento en los gastos corrientes, la asistencia al hospital a los hospitales universitarios, el fortalecimiento de ciencia y técnica en las universidades, el fortalecimiento de la extensión universitaria, el desarrollo de la educación superior. Estas son las partidas, la Secretaría de Educación debe entonces, que está dentro de la jurisdicción del Ministerio del Capital Humano, debe actualizar todos estos presupuestos que ya existían antes bajo el índice al consumidor, a los aumentos del índice del IPC. Y señala que esto se financiará con los fondos de coparticipación federal que tiene, o sea que hay fondos específicamente para esto, que son los recursos dentro de la coparticipación para desarrollo de la educación superior, para la Secretaría de Educación, y una proporción universitaria dentro del Ministerio de Capital Humano, es decir, que todo el exceso de sobre el presupuesto 2023, lo que se dedique a capital humano, tiene que separarse una proporción universitaria. Entonces, tiene que calcularse en función de la remisión de fondos de coparticipación federal y distintos fondos nacionales que devienen de eso. Además tiene un artículo 7º es decir, que sí dice de dónde se saca el recurso. Artículo 7º, Fondo para Carreras Estratégicas, el artículo 8º para becas universitarias, el artículo 9º para financiamiento de fondos, de un fondo establecido por artículos 7 y 8 en el incremento de beneficiarios de las becas, y un artículo 10º que es la participación del PBI, porque
el gobierno ha bajado la participación y su proyección al 1% cuando se planteaba un incremento todos los años. Bien. Es muy interesante, yo no quiero seguir para no cansarlos. En la ley hay una progresión y cuadros de cómo se ha deteriorado sobre todo el salario, ¿no? Ya sabemos, una caída muy fuerte del salario en relación al IPC y una caída muy fuerte también de los gastos corrientes, que fueron, ustedes recordarán, actualizados a abril del año pasado. Con esta enorme marcha se actualizó según IPC a los gastos corrientes, aunque con una modalidad distinta, es decir, se pasó de una modalidad de partidas planificadas y constantes del presupuesto a partidas digamos, contra factura, a devolución. Con lo cual, si bien se cumplió, y esto lo destaca siempre nuestro rector, que se ha cumplido con las partidas que en el gobierno anterior era imprevisible cuándo iban a llegar, eran flujos como por momentos que se retrasaban. Acá los salarios parece que el gobierno actual los manda puntualmente, pero que después, en vez de asignar partidas que las universidades podían, digamos, guardar y de alguna manera reasignar a ciertas cosas y podían hacer ciertas previsiones, ahora prácticamente se entrega la partida contra la factura de lo que se gastó, lo cual efectivamente demanda ahorros en muchas cosas para las universidades, porque tienen que hacer cargo a gastos que después van a ser reembolsados, pero que no están anteriormente. Bien. Entonces, tengamos en cuenta que esta ley es la respuesta que se pudo dar a un presupuesto 2023 congelado, a un presupuesto 2023 aprobado en septiembre del 2022, porque cuando se calcula la caída de estas cifras en relación a la actualidad, es de casi un 400%, de 370 y pico. No son ni siquiera los 220 que acusa el gobierno para la caída desde el diciembre del 2023, ¿no? Porque esto se aprobó en diciembre del 20 y se calculó a diciembre del 2022, y todos los cálculos actuales presupuestarios se hacen sobre ese presupuesto y no sobre lo efectivamente liquidado. Este es otro elemento importante para nosotros, porque no es lo mismo un presupuesto, por supuesto que durante el 2023, con la enorme inflación que tuvimos, las partidas se actualizaron los salarios, se actualizaron las partidas para las universidades. Pero tengamos en cuenta que los cálculos se hacen sobre estas cifras, no sobre su actualización al 2023. Bien, entonces todo esto tiene, todo este documento, que lo presento con todos los sellos, a ver acá, con todos los sellos de las entidades sindicales y la universidad, los estudiantes, etcétera, es un documento ya histórico, digamos, fundamental, porque contiene, bueno, es la primera ley universitaria que contempla y problematiza el salario y la paritaria, es decir, que no sé si ustedes se van a acordar,
pero en el inicio de nuestro primer módulo hablamos de esta discusión que te conocerá bien con todos los años de dirigente sindical y en la CONADO histórica, etcétera, que tiene. eh, Recordará, es una polémica permanente acerca de si la docencia y nuestra actividad está regida por el derecho administrativo y por lo tanto se regula por ley, o si está regida por eh, como es el derecho laboral y por lo tanto se regula por el consenso, por los acuerdos laborales con la patronal, ¿no? Y nosotros defendíamos, y así todas las federaciones, en esto, por supuesto, acordamos, y en nuestro, por eso tenemos además un convenio colectivo de trabajo, porque no se regula por una ley administrativa nuestro trabajo, sino por un convenio, es decir, por un acuerdo entre patronales y trabajadores. Entonces, esta ley es la primera vez en donde legislativamente se reconoce explícitamente, porque la homologación de un convenio colectivo implica un reconocimiento de que nos rige el derecho laboral. Pero es la primera vez que en una ley aparece con tanta claridad que somos trabajadores, que tenemos el derecho a paritarias, que los trabajadores y trabajadoras de la universidad, por lo tanto, obligatoriamente se deben remunerar nuestras tareas, ¿no? Porque recuerden, por supuesto que en nuestro convenio no existe el trabajador ad honorem, pero en muchas universidades sigue existiendo tarea no remunerada para estos trabajadores, sin ni que hablar en la UBA con los docentes ad honorem, pero también lo que se conoce como extensión de funciones o trabajos por afuera de la reglamentación, etc. Esta reglamentación entonces que no estipula eso, porque eso está estipulado por convenio, pero sí caracteriza a la docencia y la no docencia de las universidades nacionales dentro del ámbito del derecho laboral plenamente. Esto por un lado, porque si no, administrativamente se fijarían los salarios y ya entraríamos dentro del derecho administrativo. Y el otro tema que nos parece fundamental es que en el mismo documento, por eso digo que es un documento histórico, se fija la paritaria docente y se fijan las becas para los estudiantes. Es decir, la obligación institucional para garantizar el acceso igualitario a la educación de las grandes mayorías que conforman los estudiantes de la universidad pública, y esto que siempre aparecen y lo volvimos a ver ahora en el debate, en el Congreso, ¿no? Aquellos que dicen otra vez que son los ricos, que son, y yo contaba en tantas entrevistas que dimos en estos días, como el otro día una jovencita verdulera en mi barrio que no tiene una verdulería, sino que tiene un puestito en el cual vende verduras, me dice, usted es profe, ¿no? Yo la veo en los pasillos. Estudiante, mira, te lo digo, y me conmueve de Educación para Salud, y su hermana, que también tiene ese kiosquito, digamos, esa cosa precaria que venden verduras en el barrio, estudiante de trabajo social. Entonces constatamos, bueno, ese cartel que apareció en Uquía no fue tan difundido, ojalá fuera más difundido, en una ventana de otro kiosquito en Uquía, donde no tenemos sede de la universidad, y donde dice, mi hija es estudiante de la universidad pública, o de este estudiante en las marchas del año pasado, este estudiante de Maimará, estudiante de historia, ¿no? De todas tantas y tantas historias
de nuestros estudiantes, que habría alguna vez que tendríamos que llenar un micro y llevarlos al Congreso cada vez que dicen la universidad pública es para los ricos, ¿no? Bueno, y todas las biografías también de tantos compañeros y compañeras docentes de la UNJU y no docentes, que pudieron hacer su formación gracias a lo que es, y son ejemplos porque además así es a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bien, sobre esto, no sé si quieren hacer alguna acotación, alguna consulta, algo que me haya quedado en el tintero. No sé si pueden abrir directamente y hablar los que tengan dispositivos que se los permitan. Esto igual queda grabado, por lo tanto después van a poder volver, van a poder además, todos conocemos los canales de intercambios, nuestro mail, y estamos cerca como para, en todo caso, también discutir después la clase que viene, el miércoles que viene, que ya seguramente, bueno, si no hay mucha novedad, podremos dedicarnos a las cosas más prácticas de la tarea docente, como los concursos que vienen complicados. Hay muchos, eso es muy bueno. Que se compliquen, eso es muy malo. Así que... ¿Complicados en qué? Y hay denuncias, Sí, está viendo reclamos, y siempre es ¿no? Las instancias de concursos, bueno, y hay muchos reclamos también, no de concursos, sino con otras, con demoras en los pagos, demoras en las designaciones, subidas, bajadas de dedicaciones, de cosas, licencias y todo eso que seguramente va a hacer que intercambiemos más por situaciones específicas. Bueno, pero si ahora más o menos estamos bien, otra cosa de la cual quería mostrar que me pareció que es otro documento, sí, está, y no se lo pierdan, es el veto. Porque este gobierno nos tiene acostumbrados a cada cosa que pasa es histórica, porque nunca se escuchó ni los insultos que se escuchan, ni las crueldades que se hacen, es decir, estamos en un momento de creación de novedades que es preocupante, porque una vez que se instalan, así como tenemos novedades a escala mundial que no deberían pasar, porque una vez que me estoy refiriendo a los bombardeos en Gaza o a los bombardeos ahora en Venezuela, ¿no? Si así va a ser la política mundial, después además de las experiencias de guerra, de las bombas atómicas, de todo un aspecto de la negociación, para algo se hicieron las Naciones Unidas, digo. También que sepamos que nunca han servido para mucho, pero su mera existencia en todo caso parecía que podía hacer que ciertas cosas no ocurrieran. Si ahora vamos a empezar así, y si ahora vamos a poder decir cualquier cosa en un foro internacional, un presidente, bueno, son novedades que no querríamos que ocurran. Y estos vetos son novedades también, son cosas realmente para analizar, porque además son de un cinismo, perdón que califique, no debería, voy a hacer al revés. Primero les muestro y después calificamos juntos y juntas, no está bien para un docente calificar o inducir, así que pido disculpas y seguimos. El veto en la página 4 señala que, a ver, ¿dónde empezaba esto? No, es que otra vez las cifras.
Parece que imprimimos mal. Voy a leer de acá. Sí, porque me parece que me imprimí justo la página que no era. Puede fallar. Porque este es el que habla de que tiene que pagar la paritaria. Pero a mí lo que me pareció más interesante es que el propio documento señala el deterioro presupuestario. O sea, dice, visto que en el año tal la partida fue tanto y ahora pagamos tanto, el deterioro es del 41% salarial. Lo dice el documento. El del veto. El del veto. Dice, visto que, esperen que ya lo estoy buscando porque lo tengo acá, lo abro y lo leo directamente como no queremos de los estudiantes. Hemos estado con muchas actividades. ¿Dónde los documentos? Qué maldad. Quiere... Acá está. Presidente, los archivos. Yo te mandé hoy, perdón, no están. Del presupuesto. Un segundito. Siguiente. Raro. Que viste que está el del presupuesto y no está el de las leyes. Yo lo tenía. Bueno, espérenme un segundo que lo bajo del otro lugar. No nos va a vencer. De acá. No nos va a vencer, no nos va a vencer. Y esto es de acá. Porque justamente eso es lo que a mí me llamó más la atención. Perdón, acá está, ya se abre y ya se lee. Acá está. La página 6 y no la 4. Bueno, muy bien, perdón, Entonces dice que el crédito vigente en 2025 en el inciso de Secretaría de Educación por el proyecto de ley se asciende a 350.000. No voy a poner toda la cifra porque es un... Ese no es el marcador, creo. Sí. Ay, no es este. A ver. Voy a poner con toda la cifra porque es muy confuso. Uy, no, esto no sé, no es con esto. ¿Tampoco es para pizarra? Este supuestamente es el que va, porque se borra, pero no escribe. Bueno, no importa, se las leo. Habla de 350.000 millones de pesos. Y que esto implica que el salario docente se incrementó desde diciembre del 2023 a julio del 2025 un 128,49%, ¿sí? Mientras que en el mismo periodo, dice, la variación en ese del IPC, que es lo que obliga la ley, fue de 220,45%. Doble.
Por lo tanto, dice, o sea, es el propio Beto el que dice, como hay una diferencia entre 128 que aumentamos y el 220 que aumentó la inflación, entonces tenemos que vetar la ley. Es muy impactante, es histórico. Yo quiero decir que es impresionante este documento, porque no somos nosotros los que decimos, después no es tan así, se aumentó menos y la inflación fue más, ¿no? Pero démosle el changüí de que sea como ellos dicen. Es muy impactante, porque ellos dicen eso. Nosotros aumentamos, dimos un aumento de 128. Y la inflación fue el 220. Y ese es el argumento para vetar. ¿Querés fijarte si alguien escribió algo? Porque veo que hay movimentitos por ahí. Mira, Ay, gracias, perdón. Miramos a Gastón acá. 2, 4. Dice que teniendo en cuenta que entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre la variación fue del 24, fue de 34,89. ¿Vos sabés que no escribe en el pizarrón? El costo, la diferencia, voy a seguir leyendo porque en los gastos corrientes la diferencia da exactamente un 41%. Entonces también dice la cantidad de millones que se otorgaron y la cantidad de inflación por la IPC y vuelve a dar más del 41%. Dice, por eso tenemos que vetar. Y uno dice, perdón, hay algo que no estoy entendiendo, porque si todos entendemos que no es la universidad la que tiene que pagar los platos rotos, y además tengamos en cuenta que supuestamente este señor estaba en campaña, que ya había visto la importancia de la universidad. Un poco uno desearía que mienta un poco, ¿no? Que decime que me pagaste lo que me tenías que pagar. En todo caso, discutí qué nos pagó de más. ¿Qué es lo que hace cuando saca propaganda el Ministerio de Capital Humano? O también lo que él hizo, después vamos a ir un poquito al presupuesto que mandó el lunes. El Ministerio de Capital Humano dice, ¿cómo van a protestar si nosotros les aumentamos un 178%? Punto. Claro, si vos sabés cuánto fue el índice, pero es una cuenta que tenés que hacer vos en la documentación del lo que ellos pusieron, mandaron para gastos para totales de presupuesto de 350.000 millones. Hasta el día de hoy, en realidad la proyección de lo que van a mandar o lo que dicen que van a mandar hasta diciembre, estoy informada por la señora vicerrectora, no, son 350 billones, perdón, me faltan 3. Estamos con la moneda un poco devaluada. 3 puntos, perdón. Tengo un problema de cálculo. 3.500.000, ahí está. 3.500.000. 3.500.000 millones. Y hasta diciembre sería 4 puntos.
4.380. 4.280.000. Esto nos va a servir para después, pero lo que dice el documento es esas 3.500.000, y lo que habría que poner según la ley es el 50% más. Y por eso hay que vetarlo. Por eso me parece que este documento también es muy interesante, porque es de un cinismo completo. O sea, te dice, sí, compañeros, les bajamos la mitad del salario, la mitad de los gastos, de un presupuesto que ya sabemos, a ver, no es gratis, que cuando el Facebook, ¿no?, nos manda, esto fue hace un año, esto fue hace 2 años, esto fue hace 5 años, la foto es la misma, nosotros con la fechera en Plaza Belgrano protestando por el presupuesto universitario. De ese presupuesto por el cual nosotros teníamos que estar todo el tiempo en la calle, nos bajaron el 50%. Y entonces, en lo salarial, en los gastos corrientes y las becas estudiantiles muchísimo más, ¿no? Están en prácticamente 1/3 de lo que eran, o menos. Entonces, es interesante porque este señor nos dice que como tienen que poner del presupuesto 1.000.000.000 y pico más, entonces que por eso tiene que vetar. Y entonces, la argumentación es que está, dice el veto, mal planteado de dónde van a salir los gastos. Está de manera general. El documento, si lo ven, el proyecto de ley dice con claridad, todos aquellos incrementos en la percepción del gobierno nacional en relación al presupuesto aprobado, que recordemos es el 2023, debe tener un cálculo de proporcionalidad universitaria. No es muy confuso, es claro. O sea, en todo caso, podría haber una discusión cuál es la proporcionalidad que le corresponde a las universidades, pero no demasiado, porque traspolás del presupuesto nacional qué proporción del presupuesto tienen las universidades, que es más o menos un 1% del PBI, bueno, un 1% del PBI actual se traslada, que da otra, obviamente, cifra que la del 2023, se traslada a el presupuesto que se le debe a las universidades nacionales. No es muy complicado. Con lo cual, no daría la impresión de que está mal puesto la asignación presupuestaria, sino que está correctamente puesta y no aumenta el gasto público porque es sobre la base de los ingresos al Tesoro Nacional. Bien, además, entonces, lo que dice el gobierno es que esta ley, como ha vetado todas las anteriores, incluso las que se aprobó el veto, estas son, junto con la discapacidad, las primeras que se rechaza el veto, y eso es histórico también, ¿no? Porque la última vez que esto había ocurrido era hace, no me acuerdo si 2 o 3 décadas, 25 años, creo, una cosa así. No suele rechazarse los vetos porque suele ocurrir que el Poder Ejecutivo tiene mayorías parlamentarias o que en general los temas, aunque no las tenga, son sobre temas que los gobiernos anteriores lograban generar consenso y se aprobaban los vetos. En este caso, el argumento es siempre el mismo y es que no está puesto la imputación de cómo se va a financiar y que hay una ley que se usa, que está efectivamente instalada y así lo dice el veto, que tiene más de 30 años, hay una ley que estipula que todo aumento por encima de gasto, por encima del presupuesto, tiene que tener con claridad qué imputación, de dónde se va a sacar la plata.
Muy bien. Y entonces dicen que como esta ley es vaga en eso, se tiene que vetar. Ahora bien, tenemos un problemita, y es que la imputación que tiene el gasto es del 2022, sería presupuesto 2023, de todas maneras. Los ingresos han sido muchos más altos, por lo tanto, el problema es que si vos querés ponerle este 50% a la cuenta del 2023, efectivamente te genera un gasto, porque no está contemplado en el 2023. Muy bien, pero no está contemplado ni para decir que sí hay que hacerlo, ni para decir que no. Entonces vos no podés decir que genera déficit fiscal calculando, no sé si se entiende, el ingreso fiscal sobre el 2023. Porque ya este año, por supuesto, con la inflación que ha habido, el ingreso solamente por IVA es muchísimo más alto que lo que estaba prescripto para el 2023. Por lo tanto, está tan mal para decir que sí, uno podría decir si uno, en el sentido que supera, generaría un déficit fiscal o no tendría una imputación dentro del presupuesto 2023, pero el problema es que no tenemos los ingresos del 2023. Si vos actualizás por IPC el presupuesto 2023, te da perfecto lo que estamos reclamando. No sé si es un argumento, si se entiende, medio complicado, porque bueno, siempre las cuentas de financiamiento lo son, pero es importante manejarlo cuando nos dicen, no, pero ustedes quieren causar gastos fiscales, el gasto fiscal es fundamental porque con eso, perdón, yo soy muy antigua, el presidente Alfonsín decía, con la educación se come, se educa y se cura, cosa que tampoco era así. Ahora tenemos con el equilibrio fiscal se come, se educa y se cura, sería. ¿Qué es lo que dijo? ¿No? Literalmente nuestro presidente en el discurso del lunes. Bueno, otra vez, digamos que sí, digamos que sí. No, no pasa en ningún país del mundo, porque también el señor presidente dijo que la Argentina era uno de los 3 países en el mundo, de los 3 únicos que tenía equilibrio fiscal. Por lo tanto, y en los otros países se come, se educa y se cura, más o menos. Pero digo, a veces tendrían que escuchar ellos mismos lo que dicen. Aún dentro de esa propia lógica no cierra, pero no importa, vamos a concederles que sí. Si calculáramos según la inflación y los ingresos que ha tenido este gobierno, que son acordes a la inflación que hubo, la inflación genera un drenaje impositivo en Hacienda equivalente, estamos hechos, digamos. Nos corresponde esa parte, ese 50% que nos sacaron. Y nos corresponden sí o sí, nos corresponde sin que ahora, porque ahora metieron, antes era la auditoría, ¿no? En la ley del año pasado. Ahora es el salario de los rectores, ¿no? Como todos sabemos, podemos discutir, ¿no? Si gastan más en gastos de representación, menos, algunos tendrán despachos más lujosos o menos. Pero lo que estamos seguros es que la plata de nuestros salarios, eso 50%, esos billones de pesos de salario de que nos adeudan, no está porque en los salarios de los rectores, digo, independientemente de lo que pase con los rectores en cada lugar y las discusiones que tengamos con los compañeros, que tenemos algunas, de todas maneras, no está ahí. Yo lo lamento, no está ahí. Está en una asignación del presupuesto nacional a otras partidas, que ya como hemos discutido, ¿no? A sectores de la seguridad, a la reducción impositiva a los sectores dominantes, a la baja hoy, justamente escuchaba, por ejemplo, la empresa que más ganancia tiene en la Argentina, que es Mercado Libre, cuyo propietario vive en Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina,
ha recibido hasta ahora una reducción impositiva muy importante, siendo la empresa que más ganancias tiene, y se le aumenta para el 2026 en el presupuesto, tiene una asignación, una reducción impositiva aún mayor. Bueno, ¿estarán ahí nuestros salarios? ¿Estarán en la partida, en la asignación extraordinaria a la fuerza, a la CIDE? ¿Estará en los pagos de intereses exorbitantes al sector bancario para que compren bonos del Tesoro, esta especie de soborno, ¿no? 70%, 90% la semana pasada, en las tasas de interés? Y que genera, por supuesto, déficit fiscal y enorme, gasto público y enorme, y no están en las cuentas del equilibrio fiscal. Entonces, digo, es interesante estos dos documentos y leerlos en conjunto, porque el documento del veto nos da la razón. O sea, vetan porque tenemos razón, porque hay una caída, y lo otro que queda claro es que porque se les ocurre que no nos van a dar, es una pulseada. Los trabajadores y trabajadoras estamos acostumbrados a las pulsadas salariales. Es lo que ha ocurrido históricamente en la educación, en la salud, todos los empleados del Estado con el Estado, y que además se ha usado la inflación para licuarnos los ingresos, y todos los trabajadores del sector privado, obviamente, ¿no? Las pulseadas son parte de la negociación salarial. La particularidad de esta pulsera, por un lado, es la dimensión, ¿no? La caída, el tobogán. El tobogán, además, que puede hacerse por una crisis bastante profunda, pero tengamos en cuenta que la situación económica de la Argentina en diciembre del 2023, con ser grave, no era de crisis económica. Es decir, no hay nada que justifique una caída en los ingresos de los trabajadores y en el financiamiento de una institución pilar de la sociedad argentina y que conforma parte de la educación en general y de la salud. O sea, estas caídas presupuestarias no están justificadas por la situación objetiva en la cual está nuestro país. De ninguna manera. Y nosotros no podría decir, no porque lo justifique de todas maneras, pero las situaciones de crisis del 2001, del 89, no justificaban nada, pero en todo caso podían, como esas pulseadas y la pérdida de fuerza y de poder de ciertos sectores, provocaba efectivamente una caída muy fuerte de los ingresos. Pero eso no está justificado, ni había pérdida del poder político de los sectores, de los trabajadores, ni, o sea, mantenían, digamos, los poderes de movilización cuales nos hemos convocado desde inicios. No me acuerdo ahora de qué día de enero fue la primera marcha contra la política de este gobierno. A principio, digamos, terminamos de brindar con lo que había, y el año nuevo, y salimos a la calle. El 9-8, muy, muy inmediato. O sea, hay un gran desfasaje político. O el 8 hicimos asamblea, no me acuerdo. Pero... Sí, o asamblea hicimos el 8 y salimos muy inmediatamente, pero bueno. No hemos parado, la universidad en particular, pero junto con otros sectores no hemos parado de reclamar y de exponer y de ser apoyados por grandes sectores de la población. Y si esta crisis política que hay ahora no estalló antes, tiene que ver en todo caso con otros factores de dinámica política que no son parte de este curso, digamos, pero que se pueden explicar esta demora, ¿no?
pero develado, como siempre ocurre en algún momento, las ilusiones estallan como pompitas de jabón y aparece la cara de la situación, es decir, que todo esto que el gobierno llamó esfuerzo, ¿no? Y que nosotros no llamamos esfuerzo, llamamos directamente expropiación, trabajo gratuito, esclavitud, y en el caso del financiamiento universitario, directamente expropiación también de recursos genuinos para reasignarlos hacia sectores concentrados de la economía, incluso de la ruleta financiera, muy impactante, porque lo que queremos decir es que si tenemos en cuenta que en realidad no es cierto que hay déficit fiscal cero, uno dice, todo este esfuerzo, porque otra vez, concedámosle que todos los principios que ellos tienen son así, en realidad hoy por hoy no se han logrado. Por lo tanto, todo este esfuerzo, que se decía que era para equilibrar las cuentas, con cuentas armadas artificialmente, con bueno, por lo menos hay una inflación baja, pero la inflación baja, lo sabemos, nos está costando día a día miles y miles de millones de dólares. O en el día de ayer, 380 y pico, casi 400 millones de... 480 millones de dólares, sí, está bien. Y 50 millones de dólares el día anterior, y no sabremos cuánto hoy, todavía no tenemos las cuentas. Ese es el costo que estamos pagando cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y ya no sabemos hasta cuándo, para mantener artificialmente, porque no es que efectivamente la inflación bajó, la inflación no bajó. Lo que han bajado son los ingresos de ciertos sectores y lo que ha bajado es el impacto o la cuenta, el cálculo de los insumos en dólares, que están bajos artificialmente. Bien, entonces, lo que queríamos mostrar en este análisis es sobre todo el cinismo de un gobierno que, tomando los argumentos que son los nuestros, y es que efectivamente se nos debe, tienen una deuda interna muy grande con la universidad pública porque nos han sacado de los recursos que nos corresponden por ley y por paritarias, por ley, por presupuesto, bajo todos los conceptos que se les ocurren, nos deben esa plata. Es nuestra, no es de ellos, no se la pueden dar a otro, como han hecho. Si quieren darle a otro, tienen que, al revés, tienen que decir de dónde lo van a sacar, de qué recursos genuinos van a sacar ese presupuesto, porque el nuestro está dentro del presupuesto y está fundamentado. Es al revés de lo que dicen, el nuestro sí está, las partidas especiales no están. Eso que está puesto en su veto, lo que debería decir al final es por eso debe aprobarse la ley, cosa que no es facultad del Ejecutivo, obviamente. Pero digo, me parecía importante leer estos documentos porque después cuando uno charla con la vecina de la cuadra, o con la compañera de gimnasia, o bueno, ve a los periodistas, etcétera, aparecen, bueno, pero cuánto ganan los rectores y qué pasó con las auditorías, todo una serie de cosas que se dicen que uno puede contar, pero que además pueden ser, bueno, que muestren los rectores, no hay problema, su recibo de sueldo es instructivo, y que se cuente lo que pasa con las auditorías, pero hay una plata que el mismo gobierno acepta que nos saca, que no nos la dan. Y entonces ahí es donde, y que una ley tiene que reparar ese daño y decir
No, miren, esto se lo tienen que dar porque ya se les fue dado, o sea, ya el derecho fue adquirido. Estaba en el presupuesto y hay que cumplir ese presupuesto actualizado, si no hay otro, está ese, bueno, muy bien, hay que actualizarlo, no solo por el índice de inflación, sino por los índices de aumento del ingreso del erario público, que los tiene, que es lo que nunca se dice. ¿Qué es lo que tiene que estar acá? Bueno, como ganamos tanta plata, les vamos a dar esto. Eso es lo que no aparece con claridad en las cuentas del gobierno. Miren, ustedes el índice de IPC, o sea, de inflación, es tal, por lo tanto les corresponde tanto, y nosotros ganamos todo esto, que es más. El gobierno ha absorbido, como ha absorbido de distintos lugares, ha absorbido mayor ingresos que el IPC, por lo tanto, nos debería dar incluso por encima del IPC. Esto es un poco la argumentación de lo que me parece que trae estos documentos y su comparación. Bueno, no sé si quisieran, hace más de una hora que hemos empezado, y es un tema como bastante ripioso. Si quieren hacer comentarios, preguntas, descargarse un poco, porque cuando uno lee da bastante bronca. A ver si tienen ganas de decir algo y que intercambiemos un poco. Bueno. Un recreíto de 10 minutitos. Receso de 10 minutitos, perfectamente. Así buscamos agua para el mate. Sí, nosotros también. Efectivamente, vamos a cronometremos son y cuarto, está muy bien, y media volvemos, ¿sí? Con matecito y con todo. Perfecto, gracias. No, gracias a vos, Tete. Tercer documento histórico. Gracias, señorita. El tercer documento histórico es el análisis del presupuesto, no lo vamos a hacer acá, dicen que tiene más de 1000 páginas, el proyecto de presupuesto que manda Milei y que presenta él en el lunes por cadena nacional, lo cual ya fue muy significativo porque el del año pasado, es todo el entorno, ¿no? El del año pasado lo presenta en el Congreso como corresponde, y con, digamos, un acompañamiento de distintos sectores, sobre todo de los gobernadores, cosa que ahora no pudo, además fue muy ostensible, bueno, su cambio en el look y en el estilo en relación a una semana antes y el cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Cosa que dejaremos porque uno podría decir, así es la política. Pero lo que nos resulta bastante significativo y fue señalado por los periodistas ya bastante, es que entre lo que él dice que tiene el presupuesto en cadena y lo que él manda al Congreso, cosa que no se conoció antes, por lo tanto esto no se podía saber en el momento, y también como lo ha hecho, tampoco había otras personas para preguntarle en el momento, pero si él hubiera presentado el documento antes, los periodistas podrían haber comparado, pero esto se hizo después, ¿no? Primero se dice, cómo los comentarios inmediatos sobre lo que él dice dejaba una impresión de un cambio de rumbo, uno podría decir, y contemplar la demanda social de que se atienda a la educación, a la salud, a la discapacidad y a los jubilados. Entonces, él anuncia una serie de modificaciones
La más interesante, otra vez, es cómo se anuncia la modificación en el presupuesto universitario, porque nuevamente no se da ningún porcentaje. Se dice a las universidades, les voy a dar, como no, como sacar al bolsillo, 4.8 billones de pesos. Y dice un 8% más del real, pero el problema es que eso es sobre la base de que el año que viene, sin contar la inflación de este año, que falta, y suponiendo que entre todo eso va a haber un 10%. No que él dice en el presupuesto que va a ser de un 10%, pero en realidad decir que es un 8% por encima del real no da ninguna cuenta. Ustedes discúlpenme. ¿Por qué digo esto? Porque otra vez el cálculo del aumento de presupuesto para las universidades está dado sobre el presupuesto 2023. En la proyección, lo dijimos recién, del presupuesto 2025, de lo que efectivamente va a recibir la universidad en salarios y gastos corrientes, es de 4.28. De ahí a 4.8 de billones de presupuesto, de ninguna manera da un aumento significativo de presupuesto. Es solo un poquito más. O sea, otra vez es como cuando, les recuerdo, decían, le dimos un aumento del 178% y nadie, punto. Y no te decían, bueno, sobre una base del IPC de 220 te da un retroceso del 41%. Esto es lo mismo. O sea, si vos tenés en cuenta el aumento del índice, que no sabemos cuánto va a ser, pero nada indicaría que baje, más bien con todos estos problemas actuales, como poco va a subir. Y con los aumentos que ya están programados, porque ustedes recuerden que hay aumentos en los servicios que ya están programados de ciertos porcentuales para la nafta, que es de este mes, para la luz, para el gas, o sea que ya están programados sin ver tampoco lo que son en el comercio, digamos, en el consumo, los que graban al consumo y por lo tanto los alquileres, etcétera, ¿no? Los que se indexan. Entonces, si uno vuelve a calcular el índice real de lo que se está prometiendo para el año pasado, es una gran caída del presupuesto universitario con respecto al actual, no ahora el 2023. La proyección que hizo el CIN y que hace la ley en realidad de presupuesto universitario, o sea, si se pasa eso a porcentuales y a cifras concretas, es de 7.3 billones de pesos, es decir, otra vez estamos al 50%. Para el año que viene, otra vez. Entonces es muy impactante porque el presupuesto anuncia como si hubiera aumentos. Pero es acá sí es un como si es una ficción absoluta. En el caso del presupuesto universitario, claramente es una reducción otra vez. O sea, el presupuesto 2025 perdió casi el 50% en relación al aumento y el del 2026 perdería entonces un porcentual equivalente o quizá en las proyecciones un poquito menor, pero otra vez, es decir, perdido sobre perdido. Si ahora no tenemos ni para pagar la luz, imagínense el año que viene. Pero además en otros ítems que él dijo, por ejemplo, el aumento en discapacidad, todos los periodistas oficialistas quisieron escuchar que había un incremento sobre el nivel de la inflación para los discapacitados
del 5%, ¿no? Dice. Y que el gasto en salud va a subir el 17% por arriba de la inflación. Ya digo, esta inflación ilusoria que supuestamente de acá a diciembre del año que viene sería del 10%. Pero no dijo eso. Dijo que iba a subir las asignaciones para la discapacidad, pero el presupuesto mayor de la discapacidad no son las asignaciones. No es eso, magros 200.000 pesos que reciben los discapacitados, después además de que se han tragado, les han caído, ¿no? Y entonces se han ahorrado varios meses y se seguirán ahorrando de un montón de gente. Lo principal del gasto en discapacidad son los honorarios, la medicación, que lo sabemos, ¿no? El 3% de Karina. ¿Cómo vas a pagar el 3% de Karina si no actualizás? Le va a quedar flaquito, pobre Karina. Imagínense, si vos no aumentás la asignación para medicamentos, el 3% de Karina no se indexa. Pobre Karina. Eso no hay en el presupuesto aumento de las asignaciones para medicación, para transporte, para los profesionales que asisten, para las instituciones que los incluyen. No está. O sea que es una mentira flagrante, así te mienten la cara, mentime que me gusta, que hay un aumento del 5%. No lo hay. Ni el 5% que es una fantasía, ¿no? Es nada, pero no es cierto que es un aumento, sino que no está contemplado el gasto en discapacidad en el presupuesto. No es 2026. Anula explícitamente en el presupuesto la ley, o sea, desconoce, la saca del presupuesto, que estaba tipo salud a la bandera, pero estaba hasta ahora, de la aspiración al 6% del PBI para el gasto en educación. Anula la asignación, la ley que estipula la asignación para la educación técnica. Anula la reglamentación que estipulaba el aumento progresivo hasta llegar al 1% para ciencia y técnica. El presupuesto para ciencia y técnica en el presupuesto 2026 es cero. Cero. Entonces, este presupuesto que fue anunciado como escuchando a los reclamos mayoritarios, con sensibilidad y con... Nos dice, ¿cómo no? Si nosotros nos dicen que no atendemos, ¿cómo no atendemos? Bueno, compañeros, no atienden, a ver, ya lo sabíamos, perdón, pero no atienden, no hay cambio, no hay descanso, digamos. Otra vez, lo único que nos queda son las calles. Este presupuesto no resuelve y esta manera que ellos han decidido, no sé si ustedes han visto, porque también ha sido publicitado por la medios de difusión, la ley que sí ya está aprobada completamente y anulado el veto y firme, que es la ley de discapacidad, de emergencia de discapacidad, ellos han resuelto que no se va a aplicar. Y por lo tanto obliga a que, salvo que haya, bueno, pero que cada uno de los beneficiarios obligatorios sea amparado, tenga que hacer un reclamo judicial y recibir un amparo. Ustedes saben cómo esto ha ocurrido con los jubilados, ¿no? Las actualizaciones. Y 20 años después, para los compañeros jubilados, que muchas veces la mayor parte no están, o sea, es una cosa de una crueldad tremenda, porque es básicamente esperar que no estén para no tener que pagarles. Es decir, obliga a que
estas familias, estas personas discapacitadas que tienen tantas dificultades para vivir, además tengan que inmiscuirse, y además de hacerle juicio muchas veces a sus obras sociales, ¿no? También hacerle juicio al gobierno nacional para que aplique una ley vigente, que por supuesto va a ser amparado, o sea, lo va a ganar, no hay manera de que no lo gane, pero ¿cuándo? ¿Con cuántos honorarios para los peritos, los abogados? Realmente es de un grado de perversión eh, que es realmente, no digo que es desconocido, porque el gobierno habría que evaluar en otros gobiernos, por ejemplo, el daño a la salud mental de las leyes de Caballo, de cierre de los ferrocarriles, de los, como es, de Altos Hornos, o sea, hay costos que ha pagado ya el pueblo argentino, o de la inducción al silencio en la época de la dictadura. Yo no digo que esto es inusitado, que nunca pasó, pero otra vez, digamos, eh, ¿cuánto más se le está pidiendo a un pueblo que una y otra vez tiene la garra para sacudirse estas cosas? Pero es mucho, la verdad que es mucho. Entonces me parecía importante, porque esta es una discusión que tenemos otra vez con la almacenera, con la vecina, o el vecino, digo, pues me parece una cosa de género, y en realidad sabemos que es al revés, más bien, que este gobierno fue votado masivamente por hombres jóvenes. Es una estadística, pero bueno. Así que discutiremos también con nuestros alumnos, alumnas y muchos compañeros y compañeras, esto que fue anunciado como un cambio y una atención, una decisión del gobierno de escuchar tanto el clamor de la provincia de Buenos Aires, que si bien es solo una de las provincias, pero convengamos que es donde vive la mayor parte de la población de nuestro país, y que concentra no solo de la población, sino que concentra una parte importante de la actividad económica y social del país, de la educación, de la producción, de la producción de riquezas. Bueno, y se pronunció muy contundentemente, porque además no solo hay que ver los votos al partido mayoritario o al frente mayoritario, sino el conjunto de, o sea, la cantidad, del porcentaje de votantes que merece el partido de gobierno, que es sustancialmente minoritario. Y entonces da un discurso en donde parecería que atiende a eso, pero cuando se empieza a leer el presupuesto que manda, o sea, el papel, la realidad, lo que se va a tener que discutir, la realidad es otra. Recordemos además que el año pasado el presidente manda un presupuesto y que cuando el Congreso intentó, como cualquier presupuesto, que son las leyes se estudian y si no hay acuerdo mayoritario, se modifican. O sea, es difícil que una ley salga tal cual, votada tal cual se elaboró. En general merece modificaciones, salvo algunas muy puntuales. Estas de la ley universitaria y la ley de emergencia de la salud pediátrica salieron tal cual, pero es una cosa más rara, ¿no? En general se tratan en este caso debería tratarse en la Comisión de Presupuesto y en otras, y salir con despachos por mayoría, por minoría, se discute y se aprueba, incluso se puede seguir modificando en diputados, en senadores, y después se transforma y se sigue discutiendo hasta que finalmente queda por consenso una ley. Bueno, si alguno no sabe por qué no tenemos presupuesto 2025, es porque el gobierno
Cuando el Congreso dijo, bueno, muy bien, lo recibimos, muchas gracias, señor presidente, ahora vamos a discutir, lo retiró. Retiró el proyecto de presupuesto y no permitió que se discutiera. Es decir, que no deja en la sociedad ninguna instancia legal. Nosotros tenemos las legítimas, que son nuestras formas de organización, de lucha, de decir, pero desde el punto de vista legal, el dispositivo por el cual se aprueba un presupuesto es su discusión en las comisiones, su discusión en el recinto y su aprobación. No, directamente ganó, menos que me llevo la pelota, sería. Estas cosas tenemos que recordarlas y que cuando aparecen en la prensa y bueno, es interesante también porque hay como un interés por la política, ¿no? O sea, se escuchan los programas políticos, ¿cómo se llaman? Los streaming y los posts. O sea, cuando uno habla con gente, incluso con los estudiantes, ¿no? Hay cierto conocimiento de los argumentos, etcétera. El problema es que permea mucho ciertos discursos que son muy rimbombantes, y los chats y ese tipo de forma de información que taponan con, digamos, estrellitas, con fueguitos de colores, con bengalitas, los elementos concretos de la realidad. Y valga toda esta polémica que introdujeron, digo, nosotros somos docentes universitarios, la posmodernidad ya en la década del 80, acerca de si lo que realmente existiera la comunicación o lo que realmente existía era las relaciones concretas y las condiciones concretas de existencia, etcétera, discusión que ya tiene casi 40 años, pero que no, aparentemente y con la inteligencia artificial, la virtualidad y todo eso, parecería muy vigente. Valga eso para ver, bueno, sobre qué discutimos. A mí me pareció interesante que discutamos sobre los documentos que realmente existen, que son los que se están discutiendo hoy, y que generan realidades concretas. O sea, o se asigna la partida presupuestaria o no. Y eso no tiene que ver con el riesgo Cuca o con el mandril tiene que ver con si vamos a pagar nuestras cuentas el día 1 de mes o no. Me parece que en ese sentido, ¿puedes mirar si ahí no hay un mensaje? Porque yo veo perdón. No. Ah, bueno. Bueno. Entonces les diría si quieren ahora que intercambiemos un poco, a ver si quieren abrir. Yo calculo que gran parte de las cosas que estuve diciendo se manejaban, pero me pareció que comparar los tres documentos en conjunto podía tener interés y sobre todo además ver si sirven como insumos, están entre los materiales para compartir con nuestros compañeros de cátedra y con nuestros alumnos, cuando dicen, bueno, y ustedes porque hacen paro, bueno, yo les banco el paro, pero ustedes, y le empiezan a negociar, no me evalúen o no me evalúen ahora, ¿no? Entonces, como si el paro fuera de los docentes y soportarlo fuera de los estudiantes, ¿no? Y no un valioso aporte, entiendo yo, de los docentes y no docentes a frenar estas políticas de tanta herida al conjunto del pueblo argentino, incluyendo y principalmente a nuestros estudiantes. Porque el que está hoy devastando el futuro y la vida cotidiana y la inmediata realidad de nuestros docentes es esta política.
no solo económica, sino como conjunto de esta política, y el que está degradando las condiciones de existencia concretas permanentemente. Por lo tanto, yo entiendo y quiero compartir con ustedes mi enorme, ¿no?, orgullo de ser parte de Adiunju, por supuesto, por la tradición y por el porte de organización que tiene, pero también de las federaciones y de las organizaciones universitarias que hoy están a la cabeza, han sido uno de los arietes principales de hendir esta política. Es decir, bueno, esto no es justo, está mal y tenemos que hacer algo, y venimos desde enero del 2024 planteando un camino que, si bien no ha tenido, que yo entiendo que ha sido muy exitoso, que no ha logrado revertir por la coyuntura histórica la mayor parte de esta política, pero que entiendo que acumula. Si hay algo que los historiadores conocemos es que hasta que toda situación, como decía Citarrosa, no crece desde el pie. Toda situación histórica crece desde el pie. Entonces, entendemos que ojalá ya estemos por la cintura, pero si estamos por la cintura, si ya desde el pie hemos subido un poco las posibilidades de transformación de esta realidad, entiendo que la universidad y sus gremios principalmente, hay que decirlo, porque a veces nos cansan los rectores, sobre todo, ¿no? Uno ve que, porque no, cuando fue la segunda marcha del año pasado, la primera marcha de este año que hicimos, que no pudieron cuajar demasiado, en parte por un freno político de los sectores no gremiales, para decirlo de alguna manera. Los gremios veníamos pechando y otros sectores medio como poniendo el freno, apostando a la salida de la ley, pero como sabemos la ley no, y se ve con la ley de discapacidad, no resuelve los problemas, y se vio el año pasado. Entonces me parece realmente, da mucho orgullo poder ser parte y esperanza de este proceso en donde entendemos que estamos haciendo una contribución colectiva muy importante y que mientras tanto nos vamos sosteniendo. Porque entiendo, la alegría que teníamos todos con la marcha del miércoles nos da aire dentro de una situación muy angustiante, y la vemos todo el tiempo en las aulas, da aire como sujeto colectivo, nos da alegría, festejamos, la cantidad de los compañeros se quedaron, en una noche muy linda, entonces pudimos quedar abrazándonos y congratulándonos, este festejo que se ve incluso en Plaza de Mayo, bueno, nos da un poco de aire en una situación realmente desgraciada, porque lo que uno ve de deterioro, ¿no? Como se nota en el deterioro de nuestras sedes, en las sedes del interior. Me estaba contando otra compañera de la comisión directiva, la compañera Erika, el deterioro en Tilcara, de las sillas. Se cayó una alumna, se golpeó muy seriamente el otro día porque las sillas están deterioradas, los baños están deteriorados, o sea, se nota mucho el deterioro de la universidad y el deterioro de los compañeros, ¿no? Eso también se nota, su angustia, su desesperación, su desgaste. Entonces, en medio de todo eso, los mismos compañeros que la verdad están sufriendo mucho, y los alumnos también, el miércoles festejaban y se abrazaban, y eso es fundamental como una reparación para la salud mental. Yo la miro acá porque está Natalia, que sabe tanto de esto, Natalia Ríos, ¿no? La necesidad de restañar heridas que están abiertas, ¿no? Y entonces de tener un lugar colectivo donde decir, ¿no? Y donde denunciar. Esto está pasando, esto que ustedes dicen, que la universidad son todos chorros y todos corruptos y todos acomodados, no. Acá hay un conjunto muy grande de gente que está sufriendo, injustamente. No hay ninguna justificación. No hay ningún sujeto
que se esté llevando la plata que se nos debe a nosotros, que la precise más. Todos los que son como nosotros están poniendo plata. No es que nos sacan a nosotros porque dicen, ustedes, los chicos que no comen. No, los chicos que no comen, comen menos que antes. También están sacando. Entonces, no es... Ahora, hay sectores que la están recibiendo. Los que hemos estudiado economía sabemos que las cuentas siempre cierran. Siempre, la contabilidad siempre es perfecta. O sea, toda la plata que entró, sale. O sea, que si no sale para este sector, si este sector perdió, es porque hay un sector que está ganando. Y eso es muy impactante porque los que se están llevando esas enormes cantidades de dinero que tienen que ver con un montón de gente expulsada del trabajo público y expulsada del trabajo privado, ahora es enorme, ya, 100.000, más de 100.000 empleos privados y más todavía esa cifra de empleo público, más la caída de los salarios, más la caída de las asignaciones sociales y los discapacitados y los jubilados, bla, bla, bla. Enorme masa de dinero se está yendo todos los días. Y el gobierno frente a eso que dijo, vamos a poner, ¿no?, hasta el último dólar. Pero ese dólar que sale no es de otro lugar que nuestro sueldo, o sea, se compró y se sigue pagando y se va a seguir pagando con nuestro sueldo, con las asignaciones, etc. Entonces, resulta muy pertinente esta discusión. Bueno, perdón, quería ver si querían hablar ustedes. ¿Alguno abrir el...? No. Bueno. Estamos también cansados, ha sido una semana tremenda, clases públicas, más el calor de hoy que nos agarró también un poco ya de sorpresa, tempranero y con la sequía. Así que bueno, si les parece, dejamos acá y ya anunciamos que salvo que pase... tengan en cuenta que la discusión en el Senado va a ser el 2 de octubre, o sea que la semana que viene no va a ser. Por lo tanto, que la semana que viene entraríamos en nuestro programa original de plantear esta cosa de cómo hacemos, cómo nos presentamos a un concurso, por ejemplo, cómo hacemos el currículum. ¿Qué garantías tenemos? O sea, vamos a volver a revisar, ya habíamos revisado en el primer módulo en términos generales el reglamento, pero ahora veamos en cada momento del concurso. ¿Qué puedo decir? ¿Qué me tengo que fijar? ¿Qué me tengo que cuidar? Porque como cualquier derecho requiere de ser ejercido de manera pertinente, digamos, en el momento en que debe hacerse, en el momento en que está estipulado. Entonces, ojalá quieran venir más, porque cierta presencialidad sería un poco más útil para pasarnos ejemplos. Igual yo si no lo subo para que se puedan mirar o lo pondremos en la pantalla, pero bueno, en la medida que podamos estar acá va a ser más sencillo de ver en concreto qué pasa con los concursos. Los documentos de hoy ya fueron... Están arriba, sí, ya están compartidos, así que completos. No está compartido el presupuesto, sino un artículo sobre el presupuesto, por ahí busco alguno más completo todavía, porque el presupuesto no lo vamos a leer ninguno, es una cosa china, y además tiene más de 1000 páginas, no es para un curso de este tipo. Y además yo tampoco lo busqué exhaustivamente, pero habría que pedirlo a alguien que lo haya recibido de la Cámara, porque no está publicado, Claro. Sino que ha sido presentado en la Cámara, en las cámaras del Congreso. Pero entiendo que los periodistas sí lo está circulando, pero yo no lo encontré en las redes. Pero de todas maneras tiene mucho sentido porque es una cantidad grande de cuadros, de anexos, de cosas, y necesitamos, ahí sí, a diferencia del veto o del
proyecto de ley que se entienden claramente requiere de cierto análisis. Porque, por ejemplo, la anulación de la ley que dice que hay que asignar el 6% del PBI no dice, anulamos la ley que dice que es tal cosa, sino que dice, se anula el artículo tal de la ley tal, anda a buscarla. Entonces, exactamente. Entonces, y en donde han recortado presupuesto, tenés que ir a buscar qué presupuesto hubo, qué presupuesto había en el 2023, qué presupuesto se asignó en el 2025 real para saber cuánto están bajando. Entonces, es un trabajo que excede muchísimo las posibilidades que tenemos en general los docentes universitarios. Así que se lo vamos a dejar a los periodistas especializados y buscaremos los informes. Y por suerte se están produciendo. Por ahora yo puse de presupuesto un informe escueto, como de preliminar sería, pero seguramente ya para la semana que viene va a haber cosas más profundas. Así que las esperamos y las ponemos. Bueno, ojalá que les haya parecido más o menos pertinente y cualquier cosa seguimos en contacto y nos vemos el viernes que viene, ojalá que acá, sino virtualmente, usando de la maravillosa tecnología que tenemos, que funciona. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buen fin de para todos y todas. Buen fin de, sigamos festejando unos días más. Hasta el 2, a ver qué pasa. Hasta el 2, a ver qué pasa. Bueno, Y después, sí. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, gracias.